Hola de nuevo, vamos a aprovechar en esta sesión de trabajo para hablar de lo que es el lenguaje de programación de JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que es interpretado por los navegadores web como el Mozilla Firefox, el Internet Explorer, el Opera, el Safari. Los distintos navegadores web son capaces de interpretar ese lenguaje de programación que, ya os digo, se llama JavaScript. Con ello conseguimos que por parte del usuario pues tenga pues más facilidades a la hora de navegar por la página y crear efectos en la página, pues como el que estamos viendo, de que se abren y se cierran estas pestañas. Otros efectos de JavaScript serían, por ejemplo, que se abran estas ventanas emergentes y muchas de las funcionalidades que facilitan al usuario el navegar y ver efectos gráficos en pantalla se deben precisamente al uso de JavaScript por ejemplo, estos efectos se deben al uso de JavaScript en la programación de estas extensiones. Bueno, entonces si vais a Google y buscáis JavaScript, este es el lenguaje de programación que estamos intentando explicar, y si os metéis en la Wikipedia pues os salen un montón de palabras que posiblemente si no sois programadores no entendáis, pero fijaros que lo que nos interesa es que todos los navegadores modernos interpretan el código JavaScript integrado en las páginas web. Eso quiere decir que en las páginas web tenemos integrado programación realizada en ese lenguaje de programación. Bueno, para facilitar la vida a los programadores, lo que se hace es crear entornos de trabajo, frameworks de JavaScript, y entonces se crean unas librerías de programación que constituyen esos entornos de trabajo. Joomla integra una librería de programación que se llama MooTools. Esta librería es la que se encarga de pues la mayoría de los efectos que vemos en la parte de atrás de la administración. Por ejemplo, se encarga pues de que la funcionalidad de todos estos iconos, o por ejemplo también pues todas estas por ejemplo, veis también aquí tenemos pestañas que se abren y se cierran. Pues MooTools viene integrado con el entorno de programación de Joomla y es el encargado de realizar esas tareas. Entonces, digamos que Joomla ya se encarga de cargar los archivos necesarios para que MooTools pueda trabajar. Sin embargo, por ejemplo, otro entorno de trabajo bastante utilizado, otra librería de JavaScript, se llama jQuery. jQuery también es una librería de JavaScript y proporciona a los programadores un entorno de trabajo también pues más fácil de desarrollar que partiendo de cero. Entonces, fijaros que en las extensiones de Joomla, pues algunos programadores deciden utilizar MooTools o deciden utilizar jQuery, como es el caso del módulo de acordeón para las preguntas frecuentes que acabamos de utilizar, que incorpora la librería jQuery. Entonces, para que ambas librerías puedan trabajar de forma conjunta sin que haya problemas, hay que seguir una serie de criterios a la hora de programar las extensiones. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si el programador que ha realizado la extensión, en este caso nuestro módulo, no tiene en cuenta el módulo vamos a quitar el filtro el módulo que cargamos era el módulo de acordeón. Entonces, si el programador que ha realizado esta extensión no tiene en cuenta precisamente el conflicto que puede suceder entre jQuery y MooTools, entonces puede suceder que cuando instalemos una extensión
pues el JavaScript deje de funcionar. Para que os hagáis una idea de lo que ocurre cuando el JavaScript deja de funcionar, podéis ir con la herramienta Web Developer, podéis desactivar el JavaScript. Desactivando el JavaScript completo y recargando la página, pues fijaros que ya pues no se me carga el slideshow de las imágenes, la presentación de imágenes, ya no funciona cuando doy un clic en la cesta de la compra, aquí no aparece, ya no funcionan pues los elementos correspondientes a JavaScript. Lo mismo si voy a preguntas frecuentes, fijaros que ya no me muestra lo que habíamos realizado, pero ya no aparecen esas ventanas, ese acordeón desplegable. Para que ambas librerías funcionen correctamente, ya os digo que los programadores tienen que tener en cuenta que ambas librerías, digamos que utilizan, entre otras cosas, utilizan un símbolo de dólar para hacer referencia a los distintos elementos que se cargan en la página. Entonces hay que tener en cuenta que cuando utilicemos una extensión que utiliza jQuery, esa extensión ha tenido que ser programada con la posibilidad de que de decirle a jQuery que no cree conflictos con MooTools, que ya os digo es la librería de JavaScript que utiliza por defecto Joomla. Bueno, ¿cómo podemos ver o cómo podemos asegurarnos de que cuando utilicemos extensiones que utilizan jQuery no vamos a tener problemas? Primero, viendo en la documentación de la extensión que tienen en cuenta precisamente este tema del conflicto posible entre MooTools y jQuery. Y segundo, asegurándonos desde la parte en nuestra página, vamos a volver a activar el JavaScript, asegurándonos que si que a la hora de cargar la página, primero se carga MooTools y después se carga jQuery. ¿Cómo lo vemos esto? Pues tenemos que acceder al código fuente de la página. Desde la herramienta del Web Developer también vamos a código fuente y fijaros que la parte que nos interesa ahora mismo es la parte de la cabecera, del head. Es esta parte de la cabecera que, fijaros, empieza con una etiqueta head y acaba con una etiqueta antes del body. Fijaros, empieza y acaba. Siempre las etiquetas se tienen que abrir, se tienen que cerrar. Este es el cierre de la etiqueta de la cabecera que tenemos aquí. Bueno, en esta parte de la cabecera es una parte que no aparece en las páginas web, no es visible a los usuarios, pero sí que es muy importante tanto para los buscadores a través de las metas, que ya hablaremos sobre ellas, cuando hablemos de lo que tenemos que cumplir sobre todo con Google para intentar aparecer en esas primeras posiciones. Toda esta parte de las metas definen un comportamiento que los buscadores como Google tienen en cuenta. Entonces, aparte de las metas y del título, nos cargan también pues un favicon, que es la imagen bien pequeñito que aparece aquí, esta imagen en pequeñito que nos carga en las páginas o en la URL. En este caso nos carga el icono por defecto de Joomla, ya lo cambiaremos también. Y luego, si os fijáis, nos enlaza o nos carga una serie de ficheros que en este caso son del tipo test CSS y son los ficheros de formato CSS, como ya os comenté. El orden es importante del CSS y el último que se carga, en el caso de conflicto en que haya coincidencia de el estilo sobre un elemento del HTML, es el último que se carga el que proporciona el estilo. Y luego, si os fijáis, nos carga una serie de ficheros que son del tipo JavaScript, test JavaScript. Fijaros que nos está cargando directamente ya la librería MooTools, mootools.js. Esta es la librería que os digo que por defecto
que por defecto viene con Joomla y nos la carga en primer lugar. Después nos carga una serie de ficheros JavaScript pues que están siendo utilizados por las distintas extensiones que estamos utilizando. Por ejemplo, el template GKUrshop está utilizando pues este fichero JavaScript. Y fijaros que otros componentes como el K2 también cargan su propio JavaScript. El conflicto sucede, ya os digo, cuando alguna de estas extensiones utiliza jQuery y no tiene en cuenta que primero que Joomla tiene la extensión MooTools. Entonces, fijaros que en este caso todo va a funcionar correctamente porque MooTools se carga antes que jQuery. ¿Vale? El módulo de acordeón está cargando el jQuery y fijaros que lo carga después. Entonces, luego fijaros que dentro del Head pues siguen apareciendo estos JavaScript, ¿vale? Y que nos lo carga, por ejemplo, el módulo del acordeón. Entonces, fijaros que como está programado con el no conflicto, pues entonces evitamos ese problema con MooTools. Bueno, esto lo podemos ver también, si queréis, desde la herramienta Firebug. Desde la herramienta Firebug, en vez del body, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora para analizar el HTML y el CSS aquí a la derecha, podemos ver también la cabecera, los metas, y podemos incluso, después de los metas y del title vienen el favicon y los distintos estilos CSS. Fijaros que luego ya podemos ver incluso el script que nos está cargando en el caso de la carga de MooTools. O sea, para que pueda funcionar los efectos JavaScript de MooTools, tiene que cargarse esta librería, y para que pueda funcionar los efectos JavaScript de jQuery tiene que cargarse esta librería. Y el orden ya os digo que es importante. Tanto el orden como que en la extensión esté previsto el tema de que el jQuery esté programado para que no haya conflicto con MooTools. Bueno, pues esto es una pequeña introducción, entonces tenerlo presente cuando descarguéis una extensión. Si tiene efectos, principalmente suelen ser efectos gráficos que hacen la vida más sencilla al que navega. Si tiene esos efectos y utilizan la librería jQuery, aseguraros que primero que está programada teniendo en cuenta lo que os comento de las dos librerías MooTools y jQuery, y segundo, tener en cuenta que el orden de la carga de ambas librerías es importante. Bueno, pues un saludo, espero que os sirva un poquito para entender cómo funciona el JavaScript con Joomla, y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial. Un saludo.